Veo que has seleccionado que no administrarías bicarbonato intravenoso a esta paciente. Entonces, vamos a hacer el resumen de la paciente, que dijimos que era una mujer de 62 años, obesa, con diarrea, que estaba automedicándose de una forma un poco extraña loperamida, omeprazol y claritromicina, que además llegó hipotensa, con disminución de la expansibilidad de la caja torácica y con somnolencia. Con un examen físico bastante escaso y corto, pero bueno, es lo que había. Y el resumen de las pruebas analíticas era un pH bastante acidótico, con una PCO2 en rango normal, un bicarbonato de 9 y el resto de analítica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre, por lo menos en la parte de la urgencia y en la parte de la evaluación del pH? Siempre ser sistemático. Primero, ver el pH. El pH es una acidemia, está por debajo de 7,35 o por debajo incluso de 7,40. Entonces, ya sabemos que tiene acidemia. Vamos a ver los componentes de PCO2 y bicarbonato. Entonces, la PCO2 está en 40, está en rango normal. Y el bicarbonato está en 9, el bicarbonato está muy bajo, entonces esto es una acidosis metabólica como trastorno primario. Ahora nos llama la atención que esta PCO2 debería estar baja, ya que si baja el bicarbonato debería bajar la PCO2. Entonces igual vamos a hacer la compensación. Vamos a ver si esto está compensado a través de la fórmula de Winter, que es la fórmula que se usa en acidosis metabólica. La fórmula de Winter dice bicarbonato por 1,5 más 8. El bicarbonato es 9 por 1,5, esto sería 21,5. Entonces, más o menos 2, esto sería entre 19,5 a 23,5. En este rango debería estar la PCO2 y la PCO2 está en 40, es decir, esta PCO2 está mucho más alta de lo que debería estar. Entonces, además de la acidosis metabólica, tiene una acidosis respiratoria añadida. Seguimos en la valoración del pH. Tiene una acidosis metabólica, hay que definirla o filiarla un poco mejor. Entonces, aplicamos la fórmula de Anion-Gap, que es el sodio 131 menos el cloro y menos también el bicarbonato. Entonces 131 que se resta a la suma de cloro más bicarbonato, y eso nos da un Anion-Gap de 19. Eso está por encima de 12, por lo tanto es una acidosis metabólica con Anion-Gap aumentado. Entonces lo escribimos acá arriba. Es una acidosis metabólica con Anion-Gap aumentado más una acidosis respiratoria. Y como tiene una acidosis metabólica con Anion-Gap aumentado, deberíamos valorar el delta-delta. ¿Ok? Delta de Anion-Gap entre delta de bicarbonato, que sería esto el delta ratio. El delta de Anion-Gap sería 12 menos 19 o 19 menos 12, y el delta de bicarbonato sería 24 menos 9, que arriba sería 7 y abajo sería 15. Entonces 7 entre 15 es 0,46. Esto, recordemos los puntos de corte, está muy bajo, por lo tanto, además de la acidosis metabólica, tiene con Anion-Gap aumentado, tiene también una acidosis metabólica con Anion-Gap normal. Entonces desarrollamos esta fórmula y tenemos estos tres trastornos. Entonces ya tenemos el diagnóstico gasométrico. Vamos a ir entonces justificando cada una de las cosas. Entonces básicamente es una mujer de 62 años, eso por sí se justifica solo, pero bueno, tenemos una diarrea. Entonces la acidosis metabólica con Anion-Gap normal probablemente tenga relación con la diarrea. ¿Okay? Esa diarrea es pérdida de mucho líquido y eso también te puede llevar a hipotensión. La hipotensión, fracaso renal, porque tiene una creatinina de 1,9, es un poco más alta de lo normal, y la hipotensión y fracaso renal y una diarrea, es decir, en un contexto de sepsis, tenemos entonces que hay hipoxia tisular y aumento de lactato, que si bien no les puse lactato acá, hay acumulación de ácidos orgánicos y eso también te aumenta, te produce una acidosis metabólica por Anion-Gap aumentado. ¿Okay? Ahora vamos con la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, uno de los componentes puede ser la obesidad, que produce un efecto restrictivo a la parte de la ventilación. Pero también tenemos una paciente que está consumiendo loperamida, omeprazol, claritromicina, es decir, fármacos, y la loperamida es un opiáceo. Entonces la loperamida como tal puede producir un efecto adverso al ser un opiáceo, que se usa como antidiarreico principalmente, pero puede producir un efecto adverso que es la depresión respiratoria actuando a nivel del sistema nervioso central. Es raro, pero al haber interacciones con fármacos que aumenta su concentración a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo el omeprazol y la claritromicina, puede producir este efecto adverso. De esta forma actúa a nivel del sistema nervioso central y produce depresión respiratoria. Eso produce hipoventilación, disminución de la caja torácica. Entonces esta acidosis respiratoria probablemente
tenga relación con la loperamida, quizás con la obesidad también, pero en esta paciente probablemente sea la loperamida. También la somnolencia puede ser también probablemente relacionada al opiáceo, a la acidosis, bueno, a todas las acidosis que tiene 3 tipos de acidosis esta paciente. Eso también produce alteración de estado de conciencia. Por otra parte, la analítica es lo que es, no se puede justificar más que eso, básicamente ya está escrito acá. Eso sí, la creatinina elevada puede ser por la hipotensión, la diarrea, es decir, probablemente sea una hipotensión hipovolémica por diarrea, por pérdida de líquido. Y acá les puse el delta radio, pero también les comenté del delta gap, que sería entonces sumar 9 más 7, que sería 16. Ahora vamos a centrarnos en la acidosis respiratoria, que como les dije probablemente sea por la loperamida. Entonces habría que revalorar a la paciente y, por ejemplo, le abrimos los ojos, los párpados, o le despertamos un poco y vemos las pupilas y vemos que tiene una miosis puntiforme. Entonces este examen físico es muy característico de probablemente una intoxicación por opiáceos. Entonces en este caso sería loperamida, que es algo raro, pero bueno, en este contexto esta paciente se estaba tomando alrededor de 5 tabletas, 5 comprimidos de 5 cápsulas de loperamida con cada comida, y además estaba tomando omeprazol y claritromicina, que aumenta la concentración de loperamida a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por ello, probablemente esta paciente esté con depresión respiratoria por opiáceo. Entonces hay que dar un antídoto. Ese antídoto sería la naloxona. Se administra una infusión de la naloxona, además de todo el tratamiento de esta paciente con sepsis, que sería hidratación, fluidoterapia para mejorar un poco la función renal, fluidoterapia para mejorar la hipoxia tisular, antibiótico empírico porque probablemente sea una diarrea de causa infecciosa. Entonces todo eso en contexto, y además de la naloxona, sería como componente de tratamiento inicial. Y sospechamos esta intoxicación por opiáceos por sencillamente hacer el esquema de valoración del pH y ver una acidosis respiratoria. ¿Ok? Hacemos una analítica control a las 4 horas y vemos que el pH ha mejorado bastante, a 7,31. La PCO2 ya está bastante baja, es decir, ha mejorado un poco la parte respiratoria y ha bajado a 28. El bicarbonato está en 14, es decir, ha subido de 9 a 14. Sodio normal, cloro un poco elevado, pero bueno, tampoco algo tan exagerado. Potasio normal, creatinina ya está disminuyendo. Entonces hacemos nuevamente el análisis esquemático y sistemático del pH y vemos pH está en acidemia. ¿Ok? Valoramos los componentes, tiene bicarbonato bajo, eso es entonces una acidosis metabólica. PCO2 baja no te produciría acidosis, pero entonces quiere decir que está respondiendo a esta acidosis metabólica. Entonces, para saberlo correctamente tenemos que hacer la valoración de la compensación. Entonces la compensación la vemos con la fórmula de Winter, en este caso de acidosis metabólica. 1,5 por 14 más 8, eso es igual a 21 más 8, 29 más o menos 2, estaría entre 27 a 31, y el paciente tiene 28, tiene una PCO2 en rango de compensación. Es decir, solamente tenemos una acidosis metabólica, que lo ideal es filiarla más. Tenemos que ahora aparte hacer el anion gap, que sería 36 menos la suma de 110 más 14. Eso quiere decir que anion gap en este paciente es 12. Está en rango superior de normalidad, pero bueno, está en rango normal. Este paciente en el control tiene sencillamente una acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Cuál sería la causa probablemente en este caso? Bueno, ya que se han corregido las otras cosas, probablemente el anion gap aumentado se corrigió al corregir la hipoxia y al corregir la deterioro de función renal, y la acidosis respiratoria se ha corregido por el antídoto de la sospecha de intoxicación por opiáceos. Entonces, ¿cuál sería el manejo de esta acidosis metabólica con anion gap normal? Bueno, igual continuar la hidratación, etcétera, pero también enfocada a la diarrea, enfocar a las pérdidas de bicarbonato por vía gastrointestinal, que es lo que tiene la paciente. Por otra parte, si quieres valorar el delta eta, no es necesario porque tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Lo ideal es hacerlo en acidosis metabólicas con anion gap aumentado, pero bueno, si lo hacemos te va a sugerir que tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Por ejemplo, el delta ratio, que sería dividir el delta anion gap entre el delta de bicarbonato, delta de anion gap en este caso sería 12 menos 12, es 0, y todo número dividido entre, o sea, 0 dividido en cualquier número da 0, entonces delta ratio es 0, es menos de 1, por lo tanto sugiere acidosis metabólica con anion gap normal. Delta gap, el delta gap sería entonces el delta del anion gap, que sería 0, más 14, que sería el bicarbonato, es 14. Recordemos que el delta gap es como
un aproximado a cómo estaría el bicarbonato. Por lo tanto, los valores de referencia son en torno más o menos al bicarbonato. Hay autores que ponen de 18 a 30 y otros autores que ponen de 22 a 26. Independientemente de eso, 14 está por debajo de 22 y también está por debajo de 18. Por lo tanto, esto es sencillamente una acidosis metabólica con anión GAP normal. Que recordemos, lo que hay que hacer con esto es tratar la causa, que sería las pérdidas de bicarbonato por la diarrea. Y en cuanto a la acidosis respiratoria, se ha resuelto por la infusión de naloxona que hemos administrado. ¿Ok? La duda que queda entonces, ¿habría que haber administrado bicarbonato? Bueno, el bicarbonato tiene múltiples indicaciones y muchas de ellas son muy controversiales, pero bueno, más o menos se las voy a resumir. En principio, las indicaciones de bicarbonato son con hipercalemias, es decir, hiperpotasemias importantes, ya que recordemos que alcalinizar el medio, es decir, producir alcalosis metabólica, provoca disminución del potasio, ya que hay entrada de potasio a nivel intracelular, ya que al disminuir la cantidad de hidrogeniones fuera de la célula, se tiene que más o menos compensar disminuyendo otra carga positiva, y otra carga positiva puede ser el potasio y entra dentro de la célula. Entonces, la alcalemia produce hipopotasemia. Entonces, en casos de hiperpotasemia se utiliza bicarbonato. Otra indicación es en intoxicaciones por fármacos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos o el ácido acetilsalicílico o cocaína u otros. Se puede utilizar también bicarbonato en casos de acidosis metabólica severas. En caso también de acidosis metabólica con anión GAP normal, como tiene ahora este paciente, pero bueno, también tiene un bicarbonato de 14, es decir, serían acidosis metabólicas con anión GAP normal, pero que sean severas. En este caso ya está en resolución, yo no le administraría bicarbonato en este punto a este paciente. Igual sería controversial, habrá personas que sí la administren, depende de la escuela. Yo soy más de la escuela de antibicarbonato, aunque bueno, igual los nefrólogos me mirarán mal, pero bueno, hay indicaciones que están bastante validadas. Por ejemplo, hay otras controversiales, por ejemplo, la reanimación prolongada con acidosis metabólica. Se puede también administrar bicarbonato. En cetoacidosis diabética, cuando el pH está por debajo de 6,9 o el bicarbonato está por debajo de 5 o de 10, también hay algunas escuelas que administran bicarbonato. Yo soy más de corregir más la causa y bueno, si no se mejora igual se puede administrar, pero yo soy más anti-bicarbonato. Pero hay otras cosas que nunca nos dicen, que son las contraindicaciones, es decir, no se debe administrar bicarbonato cuando haya acidosis con hipercapnia. Esta paciente tiene acidosis respiratoria. El PCO2 está alto. En teoría está en rango normal, pero para esta paciente sí está alto. Por lo tanto, yo consideraría que esto sería indicación de contraindicación de bicarbonato. Hipoventilación. Esta paciente también está hipoventilando porque a pesar de que esté en rango normal, debería estar mucho más bajo. En pacientes con paro cardíaco o RCP sin intubación, es decir, cuando no se puede asegurar una buena vía aérea, no se debería dar tampoco bicarbonato. Hipersensibilidad al bicarbonato, es lógico que se debe contraindicar si hay hipersensibilidad o alergia a la administración de bicarbonato. En pacientes con alcalosis o por ejemplo con vómitos también se debe evitar porque hay riesgo de que se produzca una alcalosis. Cuando se tome diuréticos, por ejemplo la furosemida, diuréticos de ASA, que también favorecen la alcalosis, también se debe evitar. Cuando haya hipernatremia, porque lo que se administra es bicarbonato sódico, entonces puede aumentar el sodio. O cuando haya hipopotasemia, ya que el bicarbonato alcaliniza y si se alcaliniza, entra potasio a nivel intracelular y puede favorecer entonces mayor hipopotasemia, mayor hipocalemia. En resumen, lo que yo quiero recordar para este caso es que se debe asegurar una buena ventilación, ya que el bicarbonato produce un aumento de CO2 y agua. Lo hemos visto anteriormente en la fórmula de que el bicarbonato, lo que se une con el hidrogenio, forma ácido carbónico y se disocia rápidamente en CO2 y agua. Entonces, si el paciente tiene acidosis respiratoria y no se puede hacer una adecuada ventilación, está contraindicado el bicarbonato. ¿Okay? También se puede favorecer entonces la acidosis intracelular con la administración de bicarbonato, así que es otro efecto adverso, ya que tenemos una célula acá, tenemos un medio que está acidótico, tiene muchos hidrogeniones, pero a lo que administramos bicarbonato, se une bicarbonato con el hidrogenión y se forma CO2 y agua, y el CO2 difunde fácilmente por las membranas y puede entonces entrar al contenido intracelular
y producir entonces acidosis intracelular. Recordemos que el CO2 es el componente ácido del bicarbonato. Por esto, bueno, por este ejemplo y por muchos otros efectos adversos que no les estoy mencionando, por ejemplo también arritmias cardíacas, yo soy más que todo antibicarbonato. Pero bueno, habrá sus indicaciones específicas y con gusto pongo bicarbonato cuando es necesario, pero cuando ya no es necesario lo quito rápidamente. ¿Ok? ¿Esta paciente tenía indicación de bicarbonato? No. Cumplía algunas, pero ya al leer las contraindicaciones era claro que no había que administrar bicarbonato a esta paciente. Si quieres ver qué ha pasado con la paciente cuando se administra bicarbonato, puedes ir al otro video que te he hecho donde se administra bicarbonato a esta paciente, ¿ok? O si quieres volverte a ver el caso clínico, a ver si faltó por afinar algo que no dije en este video, puedes volver a revisarlo, ¿ok? Por último, entonces quisiera recordarte la reflexión de este video. Esta paciente la lograste o se logró diagnosticar correctamente por los médicos, ya que siguieron una sistemática adecuada. Primero vieron pH, después vieron componentes de PCO2 y bicarbonato, después vieron si estaba compensado o no, y ya ahí al ver eso entonces se dieron cuenta de acidosis respiratoria y empezaron a buscar las causas de acidosis respiratoria en esta paciente, y así es como se llegó a la conclusión de que tiene una sospecha de intoxicación por opioides. Es por ello que la herramienta de la gasometría es muy importante en la práctica clínica. En fin, no dejes de seguir la sistemática que hemos aprendido en los últimos videos para valoración del pH, ya que así no se te escapará nada y muchas veces no se complican los pacientes, pero cuando se te complica uno es bastante grave. Así que te dejo este caso clínico como reflexión para valorar siempre todos los componentes del pH y utilizar todas las herramientas que tengas a mano en pro del paciente. Entonces nos vemos en el siguiente video. Un abrazo muy fuerte.